Una de las cosas que aprendemos aquí en la escuela y en mi asignatura es cómo se produce el paso desde que tenemos un modelo tridimensional hasta que empieza a ser animable. Lo que en el mundo del 3D se llama rigging. Entonces, el rigging consiste básicamente en conseguir que lo que nosotros hemos creado, que no deja de ser una escultura digital, pero una escultura como si fuera una figura de plastilina o de barro, hacer que se pueda mover, que se deforme acorde a los movimientos que nosotros pedimos de ese personaje. Esa es la parte que se llama rigueado o rigging y que consta en básicamente añadirle unos controladores y convertir esa escultura en una especie de marioneta. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Vale, primero yo tengo aquí el modelo de un brazo, ¿vale? Modelo sencillo que quiero utilizar como plantilla para hacer un ejercicio muy sencillito de cómo funciona el rigging en animación. Esto es lo que nosotros en 3D consideramos una malla base. En este caso es solo un brazo, pero podría ser un personaje por completo. Este brazo por sí mismo se puede mover, rotar y escalar, pero lo que nosotros queremos hacer es poder deformarlo y que este se deforme como se deformaría un brazo, que básicamente sería doblándose por el codo, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos añadirle unos huesos. Ahora mismo esto es como un envoltorio de piel que por sí mismo no puede hacer una animación. Vamos a añadirle esos huesos que son los que nos van a permitir que se doble e interactuar con él de manera que sea como un brazo natural. Entonces, lo primero que necesitamos aquí en la interfaz de Maya, tenemos diferentes modos de interacción con el programa. Y aquí, cambiando de Modeling, que es el que tenemos por defecto, a Rigging, en el menú, la barra de menús que tenemos superior, ¿vale?, cambian los comandos y tenemos los que son más propios de las herramientas de Rigging. Entonces nos vamos a ir a Skeleton y aquí tenemos la herramienta Create Joints. Vale, esta herramienta lo que nos va a permitir, ya tenemos activa aquí, es dibujar huesos. Estos joints, que fijaros, se ven aquí, este puntito pequeño, ¿vale? Ahora le cambiaremos la escala para que sea un poquito más grande. Vamos a verlo aquí. Vamos a ponerla 4. Yo creo que 4 está bien. Este punto va a ser una zona de pivote que va a servir como articulación para nuestro esqueleto. El segundo joint lo vamos a añadir aquí, cerca de la zona del codo. Vamos a intentar coger esta zona que coincida con este vértice de aquí, en este loop, en esta línea que recorre la sección del brazo, y automáticamente se conecta al joint anterior que teníamos creado, ¿vale? Puede existir el error de confundir esto con una especie de hueso, como siempre lo llamamos, pero realmente esto es simplemente una unión que nos permite visualizar la relación que existe entre un joint y otro, ¿de acuerdo? Va apuntando desde el padre al hijo. Tienen una jerarquía y eso quiere decir que si este joint se mueve, este se va a mover heredando las transformaciones de este joint. Ahora voy a hacer el último joint que voy a crear aquí, para hacer un sencillito, que sería en la muñeca, ¿vale? Y tenemos aquí los tres. Fijaros, si yo ahora cojo la base, están todos iluminados, sin embargo, si cojo el último, solamente se coge el último, si cojo el segundo, se cogerán el segundo y el tercero. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que decíamos, por herencia y jerarquía, ¿vale? Este es el padre de este, con lo cual si este se mueve, este hereda sus transformaciones y este es el padre de todos, padre de este, y a su vez, como este es padre de este, también es hijo del principal. Entonces, todos se mueven con el primero. Vale, este sistema de jerarquías que crea de forma automáticamente la herramienta de joints es muy útil a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa la traslación, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, el desplazamiento de joints, sino la rotación. ¿Por qué? Pues porque así es como realmente se mueve un cuerpo humano. Nosotros estamos compuestos por muchos huesos que se unen entre sí con articulaciones que son zonas de pivotación, en diferentes ejes, pero no dejan de ser zonas de pivote. Muy bien, pues ya tenemos aquí una base de esqueleto que es lo que estábamos buscando, pero nuestra mano sigue rígida. ¿Cómo conseguimos que la mano funcione deformándose con el movimiento de este esqueleto? Pues con lo que llamamos un skin cluster. Hay una herramienta, un modificador aquí que es el bind skin, que básicamente lo que hace es convertir esta geometría en una suerte de piel que va a envolver estos huesos y que se va a deformar
siguiendo el movimiento de estos huesos. Para ello, lo que tengo que hacer es coger la malla, seleccionar también con mayúsculas los huesos y en Skin tenemos aquí el Bind Skin. Podemos abrirlo con sus parámetros, pero de momento vamos a utilizar la deformación tal cual viene. Bind Skin y automáticamente nos ha creado aquí un Bind Pose, una pose ciega, pose inicial y un Skin Cluster, como comentaba. Y entonces, si ahora selecciono de nuevo uno de los joints y lo muevo, ya veis que ahora sí que se deforma. ¿De acuerdo? Estas deformaciones se tienen que reeditar normalmente. Pues si os fijáis, la deformación no es todo lo precisa que nos gustaría. Esa es la parte que es un poquito más compleja y que básicamente se llama pintado de vértices o pesado de vértices y que consiste en cada uno de los vértices que están componiendo esta malla asignarle una influencia a cada uno de los huesos que hay en su esqueleto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta zona? Pues que aquí hay algunos vértices que están recibiendo influencia del movimiento de este hueso. Entonces esta zona de aquí se sigue deformando también con esa rotación. De manera que cuando bajamos demasiado también vemos cómo se lleva parte de lo que estaría en la zona del bíceps e incluso del tríceps. ¿Vale? Aquí en la muñeca nos llevamos también, y fijaros, aquí se producen ese tipo de deformaciones que no están funcionando de forma correcta. ¿Cómo se limpia eso para afinarlo, para dejarlo funcionar al 100%? Bueno, pues también tenemos aquí dentro de Skin el Bind Skin Weights. Y aquí lo que nos enseña esta herramienta, vamos a abrirlo de nuevo con la cajita para que se nos abran las tools. A mí me gusta siempre tenerla aquí. Lo acoplamos a la interfaz y así se me quedan. Aquí tengo los tres huesos que he creado, Join 1, Join 2 y Join 3. Podría nombrarlos, de hecho si quisiera hacer un rig serio sí que debería de nombrarlos, y lo que va ocurriendo cada vez que selecciono uno de ellos es que se ilumina en blanco parte de la geometría y el resto se queda en negro. Esa parte que se ilumina en blanco es lo que llamamos la influencia, ¿vale? Es una manera gráfica de ver cómo están influyendo los huesos sobre cada uno de los vértices de la geometría. Y eso es lo que tenemos que modificar. Por ejemplo, si yo quiero que el Join 2, que es el del antebrazo, no tenga efecto sobre toda esta zona, lo que debo de hacer es conseguir que esta zona se quede completamente negra. ¿De acuerdo? Para ello, esta herramienta se convierte en un pincelito y aquí tenemos diferentes herramientas. Aquí tenemos la herramienta pintar y abajo el tipo de operación que tiene la pintura, que sería reemplazar, añadir, suavizar o escalar. En principio vamos a dejarlo con estas condiciones que tenemos. Lo que sí vamos a hacer es venirnos aquí al trazo, que lo tenemos dentro de las herramientas. Vamos a ampliar el radio de trabajo del pincel. Lo hemos subido demasiado. Vale, un poquito más. Vale, así me gusta. Este tamaño está bastante acorde al tamaño que tenemos. Y aquí tenemos los valores. Valor 1 sería máximo de influencia, valor 0 sería el mínimo de influencia. Vamos a ver lo que ocurre si con el pincel que tenemos ahora mismo, que es reemplazar, pintamos con valor 1. ¿Vamos? Lo vemos aquí, ¿verdad? Se convierten en puntos blancos y además se van de su sitio porque se están deformando acorde a este hueso. Entonces lo que nos interesa es lo contrario. 0 y vamos eliminando información. Entonces todos estos vértices que se han movido ligeramente por aquí los vamos eliminando y conseguimos que ya no vayan a seguir a ese joint. Sí es cierto que tenemos que tener una zona de suavizado, es decir, una zona en la que todavía hay cierta influencia del otro hueso, pero para que se deforme de una manera más gradual. Entonces ahí sí interviene un poco el pincel de suavizado que nos permite hacer esta operación. Vamos a probar, así que tal. Luego también veo que el Join 2 me está influyendo en la mano. Eso es un problema, ¿por qué? Pues porque no está completamente blanca, pero eso quiere decir que el Join 3 tampoco tiene influencia por completo en ella. Seguramente si nos pusiéramos a ver qué influencia tiene cada vértice de estos, tendría 0,5 en el Join 3 y 0,5 en el Join 2. Entonces lo que nos interesa es que tenga 0 en el 2, es decir, vamos a reemplazar de nuevo, valor 0, y eliminamos toda la información que tenemos aquí. Hasta la zona de la muñeca y mantenemos limpia la mano.
Aquí todavía hay un poquito de influencia. También podemos verlo desde la parte de atrás. Interesante, que no lo hemos mirado antes. No podemos olvidar que nuestros modelos son tridimensionales. Vamos a hacer un pincel un poquito más grande y vamos a terminar más rápido con eso. Un poquito de influencia al pincel y un poquito de tamaño también. Genial. Así vamos a ir un poco más rápido. Vale. Aquí vemos cómo hay una gradación de la influencia. Vamos a verlo en perspectiva. Vale, y terminamos de limpiar la zona de abajo. Y así nos aseguramos que solamente tengan influencia los vértices que nos interesan a nosotros. Vale, yo creo que así está bastante bien. Vamos a comprobar ahora el Join 3. Y hemos visto que ahora sí que brilla mucho más la zona blanca. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la influencia que le hemos restado con respecto del Join anterior, del Join 2, todo lo que hemos quitado aquí, se ha ido donde ya tenía una cierta influencia, que era en el 3. Entonces vamos a coger y vamos a limpiar también un poco la influencia que tiene este último join en el resto de la geometría y vamos a quitársela. Nos vamos a quedar simplemente aquí en la muñeca, que es donde nos interesa, y con eso vamos a conseguir que funcione mucho mejor este mini rig que estamos haciendo de demostración. Bueno, ni que decir tiene que realmente esto es un proceso bastante más largo, más laborioso. No es muy diferente de esto, pero sí es cierto que se trabaja lo más fino posible para conseguir que las deformaciones luego sean perfectas. Vale, aquí también vamos a restar la influencia del primer joint con respecto de toda la geometría. Nos interesa que esté influyendo lo justo. Y genial. Yo creo que aquí ya podemos darlo por concluido. Podemos de nuevo suavizar un poco esta zona para que el efecto sea gradual. Vale. Y ahora podríamos cerrar la herramienta, podríamos irnos de nuevo a la herramienta de rotación, volver a seleccionar este joint y ya vemos que ha cambiado la influencia, ya no está atacando aquí a la zona del bíceps. Podríamos seguir suavizándola. Para eso yo me haría una pequeña animación en este hueso con la clave S, creo una clave en el 1, que se me genera aquí. En el fotograma 10 voy a rotarlo y al tener una animación en este hueso vemos cómo se extiende y se contrae el brazo. Me permite seguir trabajando sobre el pintado del brazo y ajustar en mayor medida cómo va funcionando de nuevo esa influencia y conseguir que la deformación sea la que necesitamos. Aquí haríamos que esto tuviera un poquito más de influencia aquí. Aquí tenemos un problema y es que se nos viene la influencia a este hueso que no nos interesa. Vale, pues aquí la manera de rectificarlo y reconducirlo es muy sencilla. Si este hueso ya tiene la influencia que tiene que tener y no queremos que se modifique, candado. Y ahora todo lo demás se reduce a estos otros dos huesos. ¿Veis? Y ahora ya la cosa cambia bastante. Usamos el Smooth para trabajar un poco esta zona y conseguimos que la deformación sea mucho más orgánica. Y aquí vemos cómo ya empieza a responder nuestro brazo a lo que nosotros queremos.
Y básicamente esta es una versión muy reducida de cómo funciona el proceso de rigging y el proceso de skinning en los programas de 3D para conseguir pasar esas esculturas tridimensionales que tenemos, nuestros modelos, a lo que sería un rig, que sería animable, que ya pasaríamos al departamento de animación y que se encargaría de darle vida. Ni que decir tiene que es un proceso largo, hay que trabajarlo, hay que saber los truquitos para hacer que funcione, pero que al final es un proceso indispensable y necesario para conseguir darle vida a nuestras creaciones.